Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en TV Morfosis Colombia 2017. Esta es la 19ª versión de esta serie de programas de televisión creados por la Universidad de Guadalajara y que se han originado en distintas partes de Latinoamérica e incluso en España, todos centrados en pensar en la televisión, las nuevas tecnologías, las audiencias y los consumos en estos medios tan cambiantes, en un ecosistema digital tan cambiante que requiere este tipo de reflexiones tan pertinentes y necesarias. TV Morfosis Colombia 2017 inició en Medellín el día 8 de agosto y desde ayer, 10 de agosto y hoy 11 de agosto se ha llevado a cabo en la Universidad del Magdalena, nuestra sede hoy, que está conmemorando 15 años de fundación de su programa de cine y audiovisuales, con los que nos regocijamos altamente. TV Morfosis es una producción del Canal Nacional Universitario Zoom, hoy con la producción técnica del Canal Regional de Televisión del Caribe, Telecaribe, y el aporte invaluable de la Autoridad Nacional de Televisión y entidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad del Magdalena, Uniminuto, ESAP, la Universidad EXI y la Universidad Surcolombiana. Veamos de qué trata el programa de hoy. El trabajo de las sociedades de gestión colectivas en los nuevos escenarios del derecho de autor. Las sociedades de gestión constituyen un motor de las políticas y procedimientos para el reconocimiento de los derechos de autor a nivel mundial, regional y local. ¿Qué trabajo están haciendo estas sociedades? ¿Cómo logran acuerdos internacionales y qué vínculos mantienen para lograr un manejo unificado para el caso de las plataformas digitales, teniendo en cuenta las legislaciones locales? Este es un tema pertinente, necesario y complejo que se hace muy importante, no solamente para los realizadores y hacedores de los medios audiovisuales, sino también para los estudiantes, las nuevas generaciones, los usuarios de los medios de comunicación, el poder entenderlo. Y hoy tenemos un panel de expertos realmente importante en TV Morfosis. Vamos a conocerlos. Carolina Romero, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialidad en propiedad industrial y derecho de autor, maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín. Se ha desempeñado como subdirectora técnica de capacitación, investigación y desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es miembro del Centro Colombiano de Derecho de Autor, CECOLDA, y de la Asociación Literaria Internacional, ALAI. Actualmente desempeña el cargo de directora general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Idania Velázquez, con más de 18 años de experiencia en los medios de comunicación. Posee una sólida formación teórica y práctica en el área de las comunicaciones, con habilidades específicas en la rama organizacional. Asesoría integral en guiones de series de televisión, novelas, películas y webseries. Actualmente es miembro de la Junta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pertenece a la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, cofundadora de la Ley Pepe Sánchez. Indira Serrano, con gran reconocimiento en la televisión colombiana, ha debutado como actriz en el ámbito nacional en diferentes novelas y series como Todos quieren con Marilyn, Amor sincero,
La hija del mariachi, entre otras. En el 2010 alcanzó un alto reconocimiento nacional e internacional con la novela El Clon, realizada por RTI Producciones para Telemundo y Caracol Televisión. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Colombiana de Actores. Mario Mitrotti, director de largometrajes, telenovelas, documentales y series de cine y televisión. También ha sido realizador en más de 2.000 comerciales de televisión, videos musicales y audiovisuales. Se ha destacado por ser director en diferentes obras de teatro. Se ha desempeñado como conferencista y profesor de cine, televisión, publicidad y arte dramático en universidades y centros culturales. Actualmente es el presidente de Directores Audiovisuales, Sociedad Colombiana de Gestión. Alfredo Sabac, comunicador social y productor de televisión, especialista en gerencia y gestión cultural, máster en teoría y práctica del documental creativo. Fue miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, en representación de las instituciones de educación superior del país. Conferencista, tallerista y autor de temas sobre cine y televisión. Actualmente es docente del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte y defensor del televidente del canal regional Telecaribe. Indudablemente tenemos un panel muy importante de expertos, cada uno desde una arista, desde un sector de la estrella, donde vamos a poder compartir con ellos y aprender mucho, con una intención muy didáctica este panel, acerca de un tema tan interesante como el de los derechos de autor y conexos y el trabajo de las gestiones colectivas. Vamos a iniciar escuchando a la doctora Carolina Romero, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Qué hace la Dirección Nacional de Derechos de Autor y por qué es importante para los autores que exista una Dirección Nacional de Derechos? Muchísimas gracias, Alfredo. Buenas noches para todos. Bueno, la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene muchas funciones que son importantes para los autores y para los titulares de derechos de autor. La principal de todas ellas es el Registro Nacional de Derechos de Autor. Allá se pueden registrar todas las obras artísticas y literarias. De igual manera, tenemos a nuestro cargo la inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva, cuando ellas, por supuesto, nos solicitan su autorización de funcionamiento, y con posterioridad, pues también seguimos paso a paso cada una de las actuaciones que ellos realizan. Por otra parte, tenemos funciones de carácter jurisdiccional, es decir, dentro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor tenemos un juzgado en el cual se pueden interponer demandas por infracción de derecho de autor. En este caso, el procedimiento es el procedimiento de carácter civil. Y adicionalmente tenemos un centro de conciliación y arbitraje en donde los autores o titulares de derecho de autor también pueden utilizarlo como un mecanismo alternativo de resolución de controversia. Por último, pues también tenemos una función que es muy importante, que es la pedagogía del derecho de autor. Efectivamente, nosotros nos encargamos también de dictar conferencias, charlas, tenemos unos cursos virtuales y, por supuesto, a través de todos los mecanismos que podemos, que son pues también las redes sociales, intentamos hacer un poco de pedagogía en relación con este tema, explicando en qué consiste el derecho de autor y los derechos conexos. Doctora Carolina, usted mencionó las sociedades de gestión colectiva. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva? Muy buena pregunta. Las sociedades de gestión colectiva son aquellas que hacen real o efectivo el derecho de autor. ¿Por qué razón? Porque a través de las sociedades de gestión colectiva, los autores, los intérpretes, los productores de fonograma, los productores audiovisuales, guionistas, directores, etcétera, asociados en ellas, pueden ejercer sus derechos para cobrar frente a los diferentes usuarios. Muy bien. Indira Serrano, no solamente reconocida por su trabajo actoral, que para Canal Nacional Universitario Zoom es muy importante, muy valioso, y valga la pena reconocer su invaluable aporte en la serie Basta Ya, no más violencia, de hace unos años, realizada por Canal Zoom, sino que precisamente en una sociedad de gestión colectiva está velando por los intereses de los actores en Colombia. ¿Cómo funciona? Actores Sociedad Colombiana de Gestión es una sociedad que nació con el reconocimiento de la ley que se hizo a través de una ley muy conocida para muchos, que se llama la ley Fanny Mickey. Es una ley que reconoce el derecho
que tenemos los actores a remuneración por comunicación pública, es decir, el derecho que tenemos a recibir una remuneración equitativa por la explotación que hacen los emisores o los exhibidores de nuestras obras. Esta sociedad se encarga de recoger este derecho no solo en Colombia, sino también en varios países con los que Colombia, a través de la sociedad de gestión, tiene convenio. Y una parte muy importante de la labor de la sociedad colombiana, de actores de la sociedad colombiana de gestión, es destinar una parte de esos recursos, un 10% en este momento, para bienestar social. En el tema del trabajo actoral, que es absolutamente intermitente, la sociedad de gestión ha venido a cubrir una parte muy importante de la legitimación y la validación del trabajo actoral a través de este programa. Y de esta manera se pueden evitar o intentar evitar situaciones tan dolorosas que se vivían en el pasado en Colombia, donde actores con mucho reconocimiento, cuando por las razones que fuera dejaban de ser llamados con tanta asiduidad al trabajo, terminaban prácticamente sus días viviendo del apoyo y de la ayuda de los compañeros, pero sin contar con una seguridad ni unos servicios sociales. Hay una cosa muy importante que dan las sociedades de gestión colectiva, y es que nosotros hablamos de derechos, no de limosnas, no hablamos de apoyos ni de peticiones lastimeras de ayuda. Nosotros recuperamos un derecho y aportamos un porcentaje del derecho que recuperamos para que todos nosotros tengamos acceso a subsidios, como subsidios para no pensionados, subsidio de maternidad, de paternidad, porque no es solamente, el tema de los actores no es solamente cuando llegan a la vejez, es que a una mujer actriz le cuesta mucho trabajo tener un momento para ser madre, porque tiene que producir constantemente dinero, y cuando no está trabajando no está produciendo. En la medida en que estos escenarios de las sociedades de gestiones colectivas nos permiten recuperar nuestro derecho, tenemos una forma de apoyo para poder recuperar la dignidad en muchos de estos aspectos, incluyendo ayudas para educación, ayudas para medicamentos, ayudas para salud, que están en nuestros programas y que se toman como un derecho adquirido. Muy bien. Y Dania Velázquez está hoy en este panel en TV Morfosis en representación de los escritores del mundo audiovisual. De hecho, en el panel anterior tuvimos la oportunidad de tener a Andrés Salgado, uno de los escritores y guionistas de telenovelas más importantes que ha dado el Caribe colombiano. La escritura, la creación es realmente fundamental en este ecosistema. ¿Cómo se está manejando, cómo se protege desde redes el trabajo precisamente creativo de los escritores? Bueno, Alfredo, muy buenas noches. Empezando, quiero dar las gracias a la Universidad del Magdalena y a TV Morfosis por esta invitación y este espacio para poder dar a conocer redes, que es la red de escritores audiovisuales. Nosotros nos unimos básicamente y nos constituimos el 1 de septiembre del 2014. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos los escritores audiovisuales de obras de teatro, stand-up comedy, cine, televisión, las nuevas tecnologías, documentalistas. Entonces, la idea, ¿cuál era la nuestra, cierto? Inicialmente nosotros empezamos como una asociación civil y comenzamos con el proceso para poder convertirnos en sociedad de gestión colectiva. Hasta el momento no somos sociedad colectiva, pero estamos caminando hacia allá. El día de hoy, de hecho, traigo una buena nueva, que hicimos la asamblea extraordinaria y logramos cumplir con todos los socios que necesitábamos para nosotros poder presentar toda esta documentación y que nos aprobaran nosotros en derechos de autor, empezar todo este camino que nos falta. Nosotros, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando, obviamente, como lo acabo de decir Indira, ¿cierto?, este derecho de la remuneración de comunicación pública. Eso es lo que buscamos fundamentalmente a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, de esa forma nosotros aquí, convirtiéndonos en sociedad de gestión colectiva, vamos a poder recaudar los que tienen sociedad colectiva en otros países y nosotros vamos a poder recaudar los dineros que tenemos por fuera. Muy bien.
Hablar de Mario Mitrotti es hablar de la historia del cine y la televisión en Colombia. Decenas de obras maravillosas han pasado por su dirección y por su producción, y ahora está precisamente al frente de velar por los intereses de directores en el país. Mario, ¿cómo va el trabajo? Bueno, primero que todo, mil gracias a TV Morfosis, mil gracias a la Universidad de Magdalena, a la ANTV. Directores audiovisuales tiene 5 años más o menos, pero en este año tuvimos la fortuna, junto con Redes, de que el Congreso nos aprobara la ley Pepe Sánchez, así como Indira hablaba de la ley Farimiki, que logró que los actores tuvieran la posibilidad de recaudar en Colombia los derechos de autor. La ley Pepe Sánchez logra que los directores y escritores audiovisuales puedan recaudar en Colombia por comunicación pública. Nosotros, como directores audiovisuales, tenemos ya varios años siendo miembros de CISAC. CISAC es, para que la gente lo entienda, es como la FIFA de los derechos de autor, ¿ok? Y por lo tanto tenemos convenios con muchos países y hemos recibido hasta los momentos $450,000 que lo hemos repartido en 110 directores colombianos. ¿De qué? De obras que Colombia es el tercer país del mundo en producir y vender o exportar telenovelas. El primero sigue siendo México, el segundo sigue siendo Brasil y el tercero somos nosotros. El cuarto está muy lejos, pero por supuesto hay industrias como la turca en este momento que se está llegando con pasos agigantados a penetrar mercados que eran normalmente nuestros. Nosotros estamos también, luego de la ley Pepe Sánchez, agradecemos a Pepe, ojalá podamos tener tiempo de pasarles un pequeño video, que fue la última entrevista que dio Pepe y que gracias a esa entrevista pudimos motivar al Congreso para que nos diera la ley Pepe Sánchez, que fue aprobada por unanimidad en sus 4 debates, o sea, nunca tuvimos el menor inconveniente y siempre tuvimos desde el comienzo el apoyo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que fue la primera que nos dio una carta para los congresistas para decirnos apoyamos esa posibilidad de una ley, ¿okay? Estamos en el proceso, igual que Redes, de lograr todos los permisos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Nosotros tenemos muchas cosas adelantadas y hemos descubierto, pues, muy normal, porque pertenecemos a CISAC y nos dan toda la información, que en Europa especialmente los directores audiovisuales colombianos tenemos unos 4 o 5 millones de dólares que no nos lo entregan hasta que nosotros no tengamos la autorización para poder recaudar en Colombia, porque esto es dando y dando. Ellos recaudan lo nuestro en Europa y nosotros también vamos a recaudar lo de los europeos y americanos aquí en Colombia. En ese sentido, sirven estas palabras para aclarar entonces que estos temas de derechos de autor no es que se le ocurrió a alguien un día en Colombia salir con esta historia, sino que estamos hablando de un tema supranacional que viene desde hace muchísimo tiempo y en el que incluso Colombia, por lo que estamos escuchando, se ha demorado un poco en atender esas necesidades, doctora Carolina. Bueno, no nos hemos demorado tanto. Bueno, con esto que quiero decir, lo que pasa es que Colombia hace parte de todos los convenios internacionales en los cuales se ha establecido una protección internacional del derecho de autor. ¿Qué pasa con esos convenios? Establecen unos mínimos, unos derechos mínimos. Más adelante hay otra otra capa de protección que se realiza a nivel nacional. Es decir, cada país establece si otorga unos derechos adicionales más allá de los que exigen los convenios internacionales.
Cuando nosotros vamos a nuestra legislación yo podría decir que es de avanzada, ¿sí? Pero estaban consagrados los derechos básicos que existían o que eran usualmente los más conocidos, que son el derecho de autor y el derecho conexo. Cuando uno ya va a hablar en específico de qué le otorgo al autor y qué le otorgo al titular del derecho de conexo, que en este caso puede ser un intérprete audiovisual, como es el caso de los actores y de las actrices, entonces ahí ya cada legislación nacional establece sus detalles. Entonces, por ejemplo, nosotros antes de la ley Fanny-Mique, que es la que le da nacimiento a actores, no teníamos un derecho de remuneración por comunicación pública en favor de las actrices y de los actores. Con la ley Fanny-Mique se otorga ese derecho. Y adicionalmente a eso, este reconocimiento también se hace en relación con la puesta a disposición en Internet y el alquiler comercial. Entonces, porque ahí tiene esos dos componentes adicionales. En el caso de los autores de obras audiovisuales, y aquí hay que mencionarlo, en Colombia nuestra legislación reconoce 4 autores de las obras audiovisuales. ¿Cuáles son esos autores de la obra audiovisual? El director, el autor del guión, el compositor de la música y el dibujante si la obra se trata de un dibujo animado. ¿Qué ocurre? En la actualidad esos autores tienen derechos, pero por lo general los ceden contractualmente y hay una presunción de cesión en favor del productor audiovisual. Con la ley Pepe Sánchez, ¿qué es lo que ocurre? Se crea un nuevo derecho de remuneración que subsiste independientemente de la cesión de los otros derechos patrimoniales, y ese es un derecho de remuneración por comunicación pública. Esa ley también incluye la puesta a disposición en Internet y el alquiler comercial. Bien, como vemos, un tema que tiene un cierto grado de complejidad, pero que es muy importante para todos los que estamos en el sector entenderlo, tratar de entenderlo y sobre todo saber a dónde acudir para buscar información complementaria. Y como lo conversábamos ahorita, todas las entidades y la Dirección Nacional de Derechos de Autor también se preocupan precisamente por hacer pedagogía. Y en esa intención de hacer pedagogía, pregunto, Indira, actriz que la llama una casa productora importante para vincularla a un proyecto de una novela de 80 capítulos, por ejemplo, firma un contrato sobre el que se le paga una remuneración. ¿Eso por qué es distinto a los temas de comunicación pública? ¿Por qué esa remuneración no pudiera ser equiparable? Aquí haciendo yo preguntas jugando a derechos de autor para dummies. Cuando a mí como actriz me llaman a interpretar un personaje, yo firmo un contrato con una productora, que es la que se va a encargar de hacer la obra audiovisual. ¿Qué está pasando en Colombia actualmente? En Colombia actualmente, cuando tú firmas ese contrato, tú haces una cesión de unos derechos que se llaman derechos patrimoniales. Estos derechos incluyen la posibilidad de explotación de la obra. Son absolutamente imprescindibles. Es imprescindible que tanto el escritor como el director como el actor firmen estos derechos, porque si no se firman la obra no puede ser emitida ni puede ser vendida. Yo firmo dentro de mi contrato una cesión de esos derechos y puede o no haber una remuneración adicional por la venta internacional que se haga de ese producto después. Esa remuneración adicional, aparte del valor del contrato por el que se hace la producción en ese momento, es lo que mucha gente entiende como regalías. La comunicación pública no es un derecho que se le cobra al productor de la obra. La comunicación pública es un derecho que se le cobra al emisor de la obra. Es decir, yo hago una novela que se llama Amor Sincero, que la produjo Vista Producciones, y yo firmo un contrato con Vista Producciones en el que él me paga un sueldo y me paga o no una remuneración equitativa a la venta internacional de ese producto. Ese es mi negocio con Vista. ¿Qué pasa? La ley, a través de la ley Fanny-Mique, me provee de unos derechos a través de los cuales yo puedo recibir
una remuneración cada vez que esa obra sea emitida. Entonces, ¿qué hace la sociedad de gestión colombiana, Actores Sociedad de Gestión? Actores recibe o recauda el dinero correspondiente a el porcentaje del derecho que los emisores de la obra han ganado al presentar la obra. En Colombia es RCN, y a nivel internacional cada una de las cadenas o emisoras que haya emitido, valga la redundancia, ese proyecto. Entonces, lo que nos va quedando claro es que una cosa es el productor de la obra, la casa productora de la obra, que es la que en este caso asume el valor de lo que pudiéramos llamar las regalías, y otra cosa es la comunicación pública, que la asume el exhibidor de la obra, por decir de alguna manera el canal. En este caso, en el ejemplo, Vista y RCN. Exacto, y no solamente el canal, como decía Carolina, en el caso de la televisión son los canales de televisión, en el caso del cine son los exhibidores, como Cine Colombia, y ahora aparece toda una nueva gama, un nuevo escenario, que son las nuevas tecnologías, donde están las OTT, donde está la televisión en demanda, que a las que también les correspondería pagar este derecho, y también los canales regionales como Telecaribe, como Teleantioquia, están obligados a este derecho. Para Idania y Mario, en este entonces panorama, también es cierto que en algunos momentos, y no pocos momentos, el productor es el mismo exhibidor. Por ejemplo, ya que estamos hablando de las OTT, Netflix no solamente exhibe producción audiovisual hecha por terceros, sino que también exhibe su propia producción audiovisual. Un canal privado en Colombia puede producir in-house, es decir, producir sus propias realizaciones, o puede comprar o mandar a hacer una producción por encargo a determinada empresa. En este caso, ¿qué tipo de situaciones se manejan en el tema del pago de, por un lado, de regalías y por el otro de comunicación pública? ¿Pudiera darse el caso de que, por ejemplo, un Netflix negociara con un escritor o con un director un pago único que incluyera también esos eventuales pagos de comunicación pública? ¿Esto sería posible? Bueno, todo es posible, pero el asunto es el siguiente, que digamos que una productora hace un contrato donde se queda con todo, ¿ok? Resulta que en las sociedades de gestión del mundo entero, a esa productora no le van a pagar ni un peso, porque los derechos de autor son de autores, no de compañías. Las compañías se rigen, algunas, por el copyright americano, pero los derechos de autor son de los autores. Así yo firme con cualquier productora de que le cedo hasta mis hijos, mi perro, mi caballo, ¿no? Igual las sociedades de gestión del mundo jamás van a reconocer a la empresa tal ni le van a dar un centavo. O sea, esos contratos que nos hacían firmar y que desgraciadamente nos siguen haciendo firmar ciertas productoras en Colombia, pues son un poco letra muerta, porque ellos jamás han recaudado un centavo de derechos de autor. Los derechos de autor son para las personas, no para las compañías, ¿okay? Hay una cosa que es interesante que la esbozó Indira, y estamos en una universidad que hoy cumple 15 años, una facultad de artes visuales, cine, cinematografía, etcétera, ¿no? Y es bueno que ahí van a salir los nuevos directores, los nuevos escritores, los nuevos actores, que sepan que existe el derecho de autor. No esperen a ser un viejo como yo para descubrir que existe el derecho de autor. O sea, después de haber hecho, qué sé yo, 1000 horas de dramatizados de televisión, ahora descubro que he perdido un montón de dinero. Entonces, esto no es un sindicato, esto no es eso. Esto es una sociedad de gestión donde ustedes se inscriben, no tienen que pagar ningún centavo, más bien la sociedad de gestión es la que les paga a ustedes. ¿Cuáles son los requisitos hoy en día para entrar a una sociedad de gestión? En nosotros, por ejemplo, en directores, que hayas dirigido algo audiovisual
que se haya explotado comercialmente, ¿ok? O sea, no es la peliculita que hiciste para que lo viera tu familia, es la película que salió en Telecaribe, que salió en cines, que salió en una televisión extranjera o en unos teatros extranjeros. Los derechos de autor se logran cuando tu obra produce dinero. Si no hay dinero, no hay derecho de autor. El derecho de autor, entre más exitoso sea tu producto, más derecho de autor vas a tener. O sea, entiéndanlo, el derecho de autor es un invento capitalista. Esto no tiene nada que ver con otra situación. Si tú haces algo exitoso, por ejemplo, Betty la Fea, nosotros le hemos entregado una buena cantidad de millones al director Mario Rivero y se lo hemos entregado de un solo país. Cuando empecemos a recaudar en muchos países va a tener mucho dinero. Entonces, entre más exitoso, más derechos de autor tiene, pero tienes que tener una obra que haya sido estrenado, como me decía ahora Carolina, que haya sido estrenado al público, que se haya visto. No es que hiciste una película y la guardaste en tu casa, la sacaste. Películas, telenovelas, todo lo que sea audiovisual, documentales, etcétera. Mientras no sean productos publicitarios, todo lo demás entra. ¿Y Dani? Bueno, y ahí pasa lo mismo con los escritores audiovisuales. Si ustedes como estudiantes ya tienen alguna obra que se haya producido y haya recibido alguna emisión a nivel comercial, ustedes también pueden pertenecer a redes. Es muy fácil, pueden ingresar a la página nuestra, Red de Escritores Audiovisuales, se pueden inscribir online y estando aprobados ustedes como miembros de red, automáticamente cuando nos convertamos en sociedad de gestión colectiva, somos los que nos vamos a encargar de recuperar estos dineros. Doctora Carolina, usted tenía un comentario. Sí, quería retomar un poco el punto de tu pregunta. Tú querías saber si era posible contractualmente negociar los derechos establecidos por ley Fanny Mickey o por ley Pepe Sánchez. Bueno, a ver, en términos generales, la regla general es que el titular del derecho, en este caso, autor de obra audiovisual o intérprete, podría negociar cualquier derecho patrimonial. Pero en el caso de la ley Fanny Mickey y en el caso de la ley Pepe Sánchez, la misma ley por disposición legal establece un límite a esa facultad, porque la ley dice que independientemente de la cesión de los derechos de carácter patrimonial, el autor de la obra audiovisual o el intérprete de la obra audiovisual conservarán en todo caso el derecho a percibir una remuneración equitativa. Es decir, que ni el autor de obra audiovisual ni el intérprete de obra audiovisual contractualmente podría ceder ese derecho. Muy bien. En ese sentido, entonces, aunque uno entiende y es claro que se pueden afinar muchas cosas, las leyes en Colombia son leyes interesantes y generosas para proteger precisamente a los autores, en este caso del sector audiovisual. Y si le sumamos, por ejemplo, la ley de cine, que ha favorecido enormemente la producción cinematográfica, pudiéramos decir que hay un marco legal interesante. Ahora, dentro de ese marco, ¿cómo es la relación ya de estas sociedades y de estas asociaciones con los productores, con los exhibidores? Ya en este proceso de negociar, ¿cómo es la relación? ¿Hay en algún momento se ha sentido algún tipo de tirantez? Pues esto ha pasado por muchas etapas. Nosotros, que creo que somos la sociedad de gestión en este momento acá más vieja en este panel, lo primero que sucede es que hay que establecer el derecho y hay que acostumbrar a la gente que no venía pagando un derecho a que ahora existe el derecho en el país. Es un derecho que existe desde hace mucho tiempo en otros lugares. Y es acostumbrar a la gente, sí, no venías pagando por esto, pero es absolutamente legítimo, entonces encontremos las formas de que pagues por un derecho que es absolutamente legítimo. Obviamente los usuarios
son de todo tipo, como hay personas de todo tipo, y están los usuarios que han entendido perfectamente el concepto del derecho, como debo decirlo acá, como RCN y Caracol, que han pagado el derecho con la retroactividad hasta el momento en que la ley fue aprobada, en los tiempos correctos, y que entienden que eso es un derecho que tenemos. Y hay otros usuarios con los que en este momento tenemos incluso temas legales pendientes, tenemos demandas, pero la tendencia natural es a que poco a poco la gente, los usuarios, que son las personas que tienen que pagar el derecho, vayan entendiendo que es un derecho que tienen que pagar. Entonces, es un proceso que ahora redes y DACs van a empezar, y ya hay unos caminos abiertos. El apoyo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha sido decisivo para nosotros, porque nos han ayudado a que los usuarios entiendan que es un derecho por el que tienen que responder. Pero yo creo que aquí hay un factor muy importante, y quiero compartirlo con este grupo de estudiantes y a través del streaming también, y es que el colombiano tiene que aprender a valorar su trabajo. Nosotros estamos acostumbrados como pueblo, como nación, a regalar nuestro trabajo. Y cuando digo nosotros, no hablo solamente de este gremio o de estos gremios que están aquí, sino hablo de todos nosotros, incluso de algunos productores, incluso de algunas personas que hacen productos menores o personas que hacen productos grandes. Si tú te acostumbras a regalar tu trabajo, eventualmente cuando alguien venga a cobrarte con legitimidad el trabajo que hace para ti, tú también vas a querer rebajarlo. Entonces, la reivindicación de derechos es una buena oportunidad para entender que todo el mundo tiene derecho a cobrar de forma equitativa por lo que hace. Y en ese sentido, ¿cómo han percibido ustedes, escritores, directores, actores, qué ha sido la reacción, no del usuario en este caso, sino de la audiencia, de quien está del otro lado de la pantalla, al hecho de que ahora ustedes como creadores quieran reivindicar precisamente esos derechos? ¿Cómo han percibido que ha sido la recepción de la audiencia en este caso? Bueno, inicialmente en redes, pues nosotros no estamos solos a nivel internacional. Nosotros pertenecemos como miembros provisionales de CISAC, como lo decía muy bien Mario ahorita, que era como la FIFA, ¿cierto? Nosotros somos miembros y estamos recibiendo un apoyo grandísimo por parte de ellos. Adicionalmente de DAC, tenemos SGAE, tenemos Argentores, y estas asociaciones y estas organizaciones que nos están apoyando a nosotros, no solamente ha sido a nivel conceptual, también ha sido un aporte económico muy grande que nosotros hemos recibido para poder existir y persistir, para podernos convertir en sociedad colectiva. Entonces, digamos que como esto es tan nuevo, la ley se sancionó hace menos de un mes, sí, ¿cierto? Entonces como que todavía falta pedagogía y falta obviamente dar a conocer de qué se trata, por qué se hizo la ley Pepe Sánchez, por qué antes no podíamos nosotros ser una sociedad gestora, por qué no lo podíamos. Si nosotros no lográbamos la ley Pepe Sánchez, ¿qué pasaba con nosotros? Entonces sí, todavía no, es que esto apenas comienza. Sí, esto apenas comienza para DAS y para redes. Actores ya nos lleva un camino grande y ella es la que nos está abriendo los caminos para cuando lleguemos nosotros a negociar con estos exhibidores. Indira. Hay una cosa que tiene que ver con el público, y es que históricamente cuando la gente escucha derechos de autor piensa en música. Cuando la gente escucha derechos de autor piensa, y lo tienen internalizado muchas personas, de que sí, de que al músico hay que pagarle unos derechos, de que al intérprete al cantante hay que pagarle unos derechos, pero es muy nuevo para la gente la idea de que al director, al escritor de una obra audiovisual, de una película, de una novela, de una serie, o al actor que interpreta un personaje, se le paguen los mismos derechos, pero es exactamente el mismo derecho. Es el derecho que tiene un autor por crear algo, por el proceso creativo
que se requiere para crear una obra, de recibir una remuneración por ello. Así como existe SAICO, pues existen estas sociedades. Exacto. SAICO es una sociedad de derecho de autor de música, que reconoce los derechos de los autores musicales, y ASIMPRO hace lo propio con los intérpretes musicales. Y en ese sentido, con los productores de fonograma. Correcto, y en ese sentido esto es paralelo y sinónimo, pero ya desde el punto de vista audiovisual. Exactamente. Como conversábamos ahorita, esto no es un invento colombiano, sino que está basado en años de historia. Ya nos adelantaba Idania que se ha contado con apoyo internacional. Desde fuera, aparte del apoyo, ¿cómo se vive el caso colombiano y lo que ustedes conozcan también del caso latinoamericano? En Latinoamérica, ¿cómo se está manejando el tema de derechos de autor? Pues voy a hablar desde sociedad de gestión. Nosotros pertenecemos a una confederación de sociedades de gestión llamada Latinartis, que tiene miembros de Latinoamérica y tiene miembros de Iberoamérica, y ahora tiene a Italia dentro del grupo de sociedades de gestión de actores. Y lo que se ha vivido es un apoyo constante entre todas las sociedades de gestión. Entendemos que la forma de hacer crecer este derecho, la forma en que Colombia puede cobrarlo, como decía Idania, en otros países, es que estos otros países también tengan sociedades de gestión que funcionen. Nosotros recibimos un gran apoyo cuando empezamos como sociedad de gestión, cuando todavía ni siquiera teníamos ley, y recibimos un gran apoyo de AISGE, que es la Sociedad de Gestión Colectiva Española. Actualmente, a través de Latinartis y a título directo de la Sociedad de Gestión Colombiana, apoyamos a otras sociedades de gestión como Panamá, como Ecuador y Costa Rica y otras que se están conformando a tener la ley, a los países a tener la ley, y después las sociedades de gestión con apoyo técnico y apoyo de información para que puedan subsistir y sigamos creciendo. Tenemos una interrogante que nos llega a través de redes sociales, a través de Twitter. Se refería a que si son señalados los actores o directores por parte de las productoras o canales, si llegan los actores o directores a pertenecer a estas sociedades. Es decir, que de alguna manera se siente algún tipo de señalamiento o censura. Mario. Bueno, cuando uno se dedica a buscar el beneficio de un grupo de personas, al comienzo siempre pues hay unas presiones muy duras y hay que continuar, y pues que se note mucho, no. O sea, nosotros en este momento tenemos 220 directores, los más prestigiosos de Colombia. Yo creo que cuando estemos más avanzados, dentro de unos 2 o 3 años, no creo que tengamos más de 350, 400 directores, cosa diferente con los escritores, que sí creo que van a tener 1000 y pico, porque los escritores son mucho más. No se siente, y además hay que hacer una consideración. Durante toda la ley Pepe Sánchez, y que lo podían haber hecho, los grandes usuarios del derecho de autor, que en este caso serían Caracol Televisión y RCN Televisión, jamás se opusieron. Cuando ya íbamos por el tercer debate, logramos hacer una comunicación con ellos, y nos dijeron: no, desde que ustedes empezaron nosotros nos reunimos y dijimos, pues tienen todo el derecho de hacerlo, y no nos vamos a meter, no nos van a apoyar, pero tampoco nos van a impedir. Eso ayudó muchísimo, porque la presión que puede ejercer ese tipo de grupos puede ser muy fuerte y muy dañina, pero ellos se dieron cuenta de que primero nosotros veníamos con mucho apoyo internacional, mucho apoyo para hacer las cosas, apoyo de los partidos políticos. Acuérdate que la ley Pepe Sánchez fue aprobada en los 4 debates por unanimidad, o sea, nadie estuvo en contra. Nos encontramos problemas de mala interpretación de algunas instituciones,
que no entendían algo y pues nos tocaba ir con nuestros abogados a explicárselo y al final yo, pues sí, algún cable operador por ahí quiso entorpecer un poquito, pero nada serio. Los grandes nunca se metieron con nosotros y hasta nos entrevistaban en televisión, o sea, nunca tuvimos un rechazo y que yo sepa, ninguno de los directores que pertenecen a DAS han tenido algún veto o algo de... O sea, el problema es que cada día, lo queramos o no lo queramos, Colombia se convierte en un país más moderno, más democrático y vamos hacia ese sitio y cada vez tenemos que buscar eso y eso que venga de la empresa privada es muy bello y merece aplauso. Les formulo una pregunta que seguramente muchos de los estudiantes del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena que nos acompañan hoy, que están celebrando sus 15 años, y también muchos de los estudiantes y creativos y curiosos en el sector audiovisual que nos están viendo del otro lado de la pantalla se pueden hacer. Y tiene que ver con que en este ecosistema audiovisual digital en el que estamos, hay muchas adaptaciones de las historias que se hacen por parte de los usuarios en estos ambientes transmediales y de transmedia storytelling, en donde de pronto se puede tomar un fragmento de una película, de una novela, se reedita o se cambia algún tipo de diálogo y se hace otro tipo de versión, bien sea para tener un final alternativo o como parte de un chiste o de un proceso creativo que quiera realizar un joven estudiante o un joven creativo en este caso. Y eso de pronto se vuelve viral en internet y a alguien se le dio por monetizarlo. En este tipo de circunstancias que no son raras y que se están repitiendo cada vez más seguido, ¿qué pasa a nivel de derechos de autor? ¿Existe algún tipo de reglamentación internacional al respecto? Bueno, en el caso del derecho de autor, así como hay unas normas que consagran unos derechos, también hay unas normas que los limitan. Entonces nosotros tenemos un sistema de limitaciones de secciones muy al estilo continental europeo, lo cual quiere decir que las limitaciones de secciones están establecidas en la ley, son taxativas. Dentro de esas limitaciones de secciones hay una que es muy factible que se utilice en el caso que tú estás mencionando, que es la relacionada con el derecho de cita, ¿sí? Es posible citar breves fragmentos de una obra siempre que se haga en la medida justificada para el fin que se persiga. Entonces, esto también tiene sus bemoles. Sí, claro, ¿por qué razón? Porque yo le preguntaría, bueno, ¿y quién determina cuál es el mínimo necesario para la obra? Ese es el principal detalle y el más difícil. ¿Por qué razón? Porque eso siempre queda en manos de un juez. En caso de que haya un conflicto o una controversia en relación con ese uso concreto, ¿sí? Al final el juez es el que determina si eso estaba justificado o no y si ese fragmento que se utilizó se requería efectivamente y no se estaba vulnerando el derecho de autor. Pero no se puede determinar a priori. Desde el punto de vista de los escritores y de los directores, ¿qué piensan de este caso de que algunas obras de ustedes sean manipuladas, vueltas a editar de alguna manera por parte de los usuarios? Bueno, el problema es, como dice Carolina, esto está en manos de la ley y pues si es demasiado descarado, pues lo puedes lograr, pero todos nosotros, los directores, pues yo he sido productor de muchas películas, hemos tenido ese problema, lo he tenido en Estados Unidos. Registré un guión de una película que iba a hacer con Francia y resulta que de repente apareció una película americana con la misma historia, le cambiaron, en vez de ser un chileno que era salido de la dictadura de Pinochet y que vivía en Estados Unidos y que se casaba con una chica por tener una green card, resulta que los americanos lo hicieron con un francés, Depardieu, hicieron una película que se llama La Green Card y es exactamente igual. El asunto es
¿cuánto dinero tienes para demandar a una productora norteamericana? Ese es el problema. Si tú tienes mucho dinero, pues lo puedes demandar y de golpe le ganas, pero si no tienes dinero, mejor quédate tranquilo y mira la película y dices qué bonita le quedó, ¿ok? El problema es que cuando tú demandas por derechos de autor de ese tipo, pues estás demandando a alguien que es muy poderoso, generalmente, y pues tienes que ponerlo en la balanza que haces, ¿no? Y Dani, y en el caso de el uso que hacen los usuarios no productores grandes de obras audiovisuales registradas. Bueno, pasa exactamente lo mismo, o sea, es una cuestión de derechos de autor, obviamente uno entra también si tiene plata o no tiene plata para entrar a demandar, pero yo pienso que aquí va mucho más allá, es el tema de las nuevas tecnologías, ¿cierto? CISAC, el presidente se reunió aproximadamente hace 2 meses con la ONU porque necesitamos una regulación a través de Internet con esta problemática y evolución en la que nosotros estamos viviendo ahorita, y obviamente estamos a la vanguardia y toca mirar a ver cómo se va a legislar, ¿cierto?, de aquí en adelante, y cómo se va a normatizar todo este tema de las nuevas tecnologías, que pues bueno, nosotros estamos pegaditos ahí como miembros provisionales, pero pues estamos atentos también a lo que va a suceder y lo que va a acontecer, ¿no? Porque bien se podría decir en este momento que como no hay nadie quien la esté regulizando, que la regule, ¿cierto?, a través de Internet, pues cómo entra uno a llegar a demandar, es muy complicado, ¿cierto? Pero cuando ya se pueda obtener, digamos, digamos tener el camino como tal, pues ya se podrá pensar de una forma diferente y mirar a ver cómo, si yo llego a ver una obra mía, ¿cierto?, ¿qué puedo llegar a hacer para poder pedir estos cobros? Y en el caso, por ejemplo, de Internet, los exhibidores puede ser muy fácilmente Facebook, YouTube, Instagram, Google, ¿cierto? Con ellos son los que hay que entrar también a negociar. Por ejemplo, TV Morfosis, que se está viendo por televisión, Canal Nacional Universitario Zoom, nos pide que hagamos que firmemos, que autoricemos la ejecución con nuestra imagen de la ejecución pública de la obra. Ya sabe don Germán Pérez. Pero resulta que con toda seguridad aquí, varios de los presentes están haciendo sus videos que están subiendo en Instagram, que algunos pedacitos en Periscope, fotografías en Twitter, pero nosotros, entre comillas, no hemos autorizado eso. Pero precisamente, como existen estos vacíos legales, en un universo que de todos modos no es tan nuevo, es lo que llama la atención, que no siendo tan nuevo, se haya dejado de pensar en eso por tanto tiempo. No sé si voy a ser muy extremo con el ejemplo que voy a dar, pero hay un canal de televisión, WIN, que tiene los derechos del fútbol colombiano y que durante un tiempo, y todavía lo hace, bloqueaba las cuentas de redes sociales de los aficionados que en el estadio presentaban el gol. Y yo me hago la pregunta si no sería equivalente a ser un actor y el jugador que hace el gol, y al director técnico, el director de la obra, como para decir, bueno, si tú te estás lucrando del gol que yo he hecho, yo por qué no recibo derechos de comunicación pública sobre ese gol. No sé si estoy siendo muy elevado con la interpretación, pero en estos momentos todo sería posible precisamente por los vacíos legales. No sé, doctora Carolina. Bueno, lo que pasa es que, siempre nos asustamos cuando surge una nueva tecnología, porque cada vez que surge una nueva tecnología, el reto no es solamente para el derecho de autor, es en general, para cualquier tipo de regulación y cualquier tipo de derecho. Entonces yo pienso que no deberíamos como que asustarnos. El derecho de autor ha pasado por todas las etapas cada vez que surge una nueva tecnología. Eso lo mismo pasó cuando inventaron la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué razón? Antes de la imprenta de Gutenberg, ¿cómo la gente reproducía los libros? Escribiéndolos a mano. Y alguien se inventó una manera más fácil y ágil de reproducir los libros, y entonces comenzaron a asustarse. ¿Y ahora qué hacemos? Porque resulta que es más fácil reproducir los libros, por ende es más fácil utilizarlos. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se beneficia también el autor de que haya una utilización masiva de la obra?
Y lo mismo ocurre con las tecnologías que hoy en día todos usamos a través de las redes sociales, a través del internet, etcétera, etcétera. El problema no es que existan esas nuevas tecnologías, el problema es que en un sentido de justicia, todos los miembros de la cadena de valor merecen recibir una retribución. Entonces, en esa medida, lo que nos tenemos que plantear es, porque además las normas internacionales así lo establecen también, es de qué manera agregamos valor a esa cadena, también otorgándole a cada quien lo que le corresponde. No es con el ánimo de que unos se enriquezcan y otros se empobrezcan, no, es que cada quien reciba lo justo. Ese es un tema. Y en relación con lo que acabas de mencionar, que es el tema de la retransmisión, efectivamente los partidos de fútbol, los eventos deportivos, no son una obra protegida por el derecho de autor. Pero el caso concreto que tú colocas es en relación con la señal, que es un derecho conexo en relación con la señal, no es un derecho de autor. Entonces, ¿quiénes tienen derecho sobre la señal para autorizar o prohibir su retransmisión? El organismo de radiodifusión. Muy bien. Denso, complicado, pero eso hace importante entonces este tipo de programas y por supuesto toda la labor pedagógica de que desde cada una de las entidades se viene realizando. Ya que estamos hablando de las nuevas tecnologías, Indira, ¿cómo actores ha vivido este proceso y qué piensa de que puede pasar a futuro alrededor de que a partir de las nuevas tecnologías el ecosistema digital y la industria, particularmente la industria de la televisión, está sufriendo variaciones tanto en la relación con la audiencia como en la relación con los mercados, que eventualmente pueda de alguna manera afectar, para bien o para mal, ya lo sabremos, el tipo de contratos y remuneración que están recibiendo los actores? Yo estoy completamente de acuerdo con Carolina. En este momento la industria está pasando por un ajuste. Estamos hablando del cambio de televisión análoga a televisión digital, estamos hablando del cambio de la forma en que la gente ve, ya no ve televisión lineal, o sea, ya mucha gente no se sienta a esperar un programa y a ver comerciales. Mi hijo de 8 años solamente ve cosas on demand, cosas que él escoge en el tiempo que él escoge. Y ve a la mamá. Y ve a la mamá, eso sí es verdad, lo que puede. Pero lo que va a pasar es simplemente un ajuste en la forma en que vemos el contenido, pero el contenido siempre va a existir y esa es la importancia de los actores que estamos aquí presentes, que somos los que creamos el contenido. No importa cómo emitas el contenido, no importa en qué plataforma pases el contenido siempre va a existir. Siempre van a existir escritores, siempre van a existir directores, siempre van a existir actores que creen una obra, que la imaginen, que la pongan en papel, que después la dirijan, que después la interpreten, para hacer que el público sienta emociones. Y esa conexión siempre va a estar. Las plataformas van a cambiar, las legislaciones se van a tener que adaptar a las plataformas, van a haber momentos de movimiento, de terremoto, mientras uno se adapta a las nuevas tecnologías. Pero lo que sí queremos dejar en claro aquí, que es un espacio educativo, es que tenemos que enseñar a la gente a que no pierda de vista que quien crea tiene un derecho a recibir una remuneración por lo que ha creado. Si nosotros sabemos eso y si podemos enseñarle eso a las nuevas generaciones, cuando la legislación se adapte, pues va a ser más fácil que la gente pague el derecho sobre la nueva plataforma. Eso va a pasar eventualmente. Las OTTs, Netflix, hoy, mañana, dentro de 5 años, YouTube, Facebook, todos eventualmente van a tener que adaptarse a pagar el derecho porque es un derecho que todos tenemos como creadores. Y la gente que viene empezando en este negocio, los estudiantes que van a ser algún día escritores, productores, directores y actores, tienen que entender esa parte de la cadena. Ya estamos llegando al final de este programa en TV Morfosis Colombia 2017, su 19ª versión. Ayer precisamente estábamos conversando al respecto de quién es el rey. Entonces, el contenido es el rey
pero no, las audiencias son las reinas, la audiencia es la reina, entonces no es una sola reina, sino muchas reinas porque hay muchos contenidos. Pero uno de nuestros panelistas muy sagazmente comentó que la distribución es la reina, que la exhibición es la reina, es decir, que ahora mismo el canal de distribución se ha convertido de alguna manera, volviendo a viejos postulados de la comunicación social, el medio es el mensaje, la distribución termina siendo el mensaje. ¿Creen ustedes que pudiéramos aplicar eso y que en realidad la distribución es la reina, y en ese sentido, cómo este marco legal en el que estamos ajusta a esa distribución, o eventualmente tendrá que ajustarse el marco legal a la distribución? Es decir, que tal vez la distribución termine siendo, los canales de distribución y los exhibidores tan poderosos que obliguen a ajustar un marco legal a esas directrices. ¿Creen ustedes que eso podría ser posible? Bueno, yo quisiera frente a eso simplemente como comenzar por algo, y es que en cualquier sector en donde nosotros estemos produciendo bienes o servicios, es casi que natural que el intermediario se queda como con una gran parte del pastel o de la torta. Y eso no ocurre solamente en el tema de derecho de autor y derechos conexos. Si uno mira, pues cuánto recibe un agricultor, que es el señor que cultiva la tierra, pero cuánto recibe el supermercado, que es donde se está comercializando su producto, pues obviamente la diferencia es grande. Ahora, el reto es cómo, volvemos a lo mismo, cómo distribuir ese valor. Y ahí es donde obviamente van a estar las dificultades. Pero si tú le preguntas a cualquiera de los que está en la audiencia o a cualquiera de las personas que nos está viendo a través de Internet, ¿a qué van a Internet? Yo creería que el 100% te va a decir a buscar contenido. Porque es que Internet no es un espacio vacío. Y en general, la gente cuando enciende la radio, cuando enciende la televisión, lo que quiere es mirar o escuchar el contenido. Entonces, fíjate el valor que el contenido tiene y la importancia que tiene todos los que generan ese contenido, el talento que genera ese contenido. Muy bien, estamos llegando al final del programa, pero valga la oportunidad para, y con la venia de don Germán Pérez, vamos a comprometernos en Colombia para que una nueva versión de TV Morfosis se la dediquemos a este tema y que le hagamos seguimiento a todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, los derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva, los marcos regulatorios, el avance de los mismos, compararlo con lo que está pasando en otras partes del mundo. Es realmente fundamental. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias por sus generosos aportes, y a ustedes, muy amables por haber estado con nosotros en TV Morfosis Colombia 2017, esta 19ª versión que llega a ustedes gracias a Canal Nacional Universitario Zoom, con el aporte invaluable de la Autoridad Nacional de Televisión. Esta es una serie de programas creados por la Universidad de Guadalajara y su Canal 44, que tuvo como sede a la Universidad de Antioquia el 8 de agosto y 10 y 11 de agosto a la Universidad del Magdalena. Fue posible también gracias al aporte de la Universidad Minuto de Dios, de la ESAP, de la Universidad EXI, de la Universidad Sur Colombiana, y la producción técnica de esta transmisión a cargo del Canal Regional de Televisión del Caribe, Telecaribe. Y no se vayan, que en contados minutos estaremos con la clausura de TV Morfosis Colombia 2017 y con la celebración de los 15 años del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena. Muy amables.